buenas tardes a todos. Oremos para recibir la palabra. ¿Están listos? Bien, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana es tu fidelidad y tu fidelidad es eterna porque tú eres eterno. En esta hora, Señor, pedimos de tu gracia, pedimos de tu sabiduría para hablar, compartir tu palabra, sembrar la semilla y pedirte, Señor, que esta semilla fructifique al 100%, Señor, en el corazón de nuestros hermanos. Dame la claridad de palabras para que podamos entender y comprender lo que tú quieres hablarnos hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Recibimos tu palabra en nuestro corazón, la recibimos con mansedumbre, Señor. Háblanos, Señor. Queremos madurar, queremos crecer y queremos ser mejores hijos tuyos, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Muy bien, en esta hora vamos a continuar hablando algunos otros aspectos relacionados con la sabiduría. ¿Cuánto necesitamos de la sabiduría de Dios, verdad? Bastante necesitamos de la sabiduría de Dios. Pero Dios es bueno, Dios es generoso y a través de Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pues basta solamente con pedir. Esas son de las buenas cosas que Dios anhela que le pidamos cada día. No sé cuándo fue la última vez que tú oraste al Señor y le dijiste: Señor, dame sabiduría para saber cómo tratar a mi esposa, cómo tratar a mis hijos. Dame sabiduría cómo desarrollar mi trabajo. Dame sabiduría cómo administrar las finanzas. Para todo se necesita sabiduría. Bien, en esta tarde voy a hablar, el título ahí está, los beneficios de la sabiduría. ¿Habrá algún beneficio cuando echamos mano de la sabiduría, sí o no? Bueno, tengo varios recomendaciones, varios beneficios que voy a estar mencionando. Por supuesto, hay muchos más de los que yo voy a mencionar que usted, mientras yo estoy hablando, compartiendo la palabra, le pueden venir a su mente por el Espíritu Santo y puede echar mano de ellos para que entonces podamos caminar siendo sabios en el Señor. Beneficios de la sabiduría. Anótele ahí en su libreta de notas y vamos a estar escudriñando qué es lo que Dios nos está hablando hoy. Hay personas que en la vida representan una ganancia o un beneficio por la humanidad. Son personas que son de beneficio, que son una bendición para la humanidad, pero nos encontramos también con personas que son como una pérdida, pero también como un perjuicio para la sociedad. En París existen dos monumentos que recuerdan a dos personajes famosos de Francia, allá en París, Francia. Uno de ellos es la tumba de Napoleón, y la otra es la estatua del gran químico y biólogo Louis Pasteur. Estos dos hombres fueron dotados con una gran sabiduría, por supuesto, una sabiduría que solamente Dios puede dar. Por ejemplo, Napoleón fue motivado por su ambición egoísta a utilizar esa sabiduría que Dios le proveyó para ensangrentar con sus frecuentes guerras y conquistas toda Europa. Él era un guerrero, un director del ejército de Europa. Pero por su parte, por otro lado, Louis Pasteur utilizó esa sabiduría que Dios le dio para investigar y descubrir vacunas que han sido de tremendo beneficio para la humanidad, y no solamente eso, sino salvar miles de vidas en todo el mundo. Cuando los turistas llegan a estos dos monumentos, cuando pasan por la tumba de Napoleón se van de largo porque conocen lo que Napoleón hizo en su tiempo.
Pero cuando llegan al monumento donde está Louis Pasteur, se dan cuenta de lo que él hizo en beneficio de la humanidad y le dan gracias a Dios por ser un benefactor para la humanidad. Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos también algunos ejemplos. Voy a mencionar a dos personajes. Uno fue de beneficio y el otro fue de perjuicio para su respectiva generación. Me refiero en primer lugar a Jacob mejor dicho, y por un lado y por otro lado a Absalón. Los dos fueron hombres pecadores como usted y como yo, pero Jacob será recordado siempre porque él cavó y dejó un pozo de agua para el beneficio tanto de hombres como de mujeres que llegaron ahí y clamaron por su sed. Ahí saciaron su sed. Cientos de años después, en una ciudad llamada Sicar, aquel pozo seguía dando agua a los sedientos caminantes, entre ellos a nuestro Señor Jesucristo, quien le pidió a aquella mujer samaritana, ustedes recuerdan la historia, que de ahí, de ese pozo de Jacob, le diera de beber. La historia la encontramos en Juan capítulo 4, versículo 6 en adelante. De esto se recuerda de Jacob, pero de Absalón será recordado como el que por venganza mandó matar a su hermano Amnón. Todos conocemos la historia, cómo Amnón abusó de su media hermana Tamar, y Absalón, lleno de ira y lleno de deseos de venganza, lo mandó matar. Pero también recordamos, o la Biblia lo recuerda a Absalón como el hijo que se rebeló contra su padre, nada más y nada menos que el rey de Israel, David, su padre. Bueno, con estas lecciones nos enseñan que todos al pasar por esta vida seremos de beneficio o de perjuicio para quienes nos rodean. La pregunta es, ¿cómo tú y yo queremos ser recordados? ¿Como benefactores o como detractores de nuestra generación? Por ejemplo, cuando usted escucha hablar de Pedro, que después fue o ha sido uno de los apóstoles de quien aprendemos, cuando usted escucha este nombre Pedro, refiriéndome al Pedro de la Biblia, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Bueno, pudiéramos pensar de Pedro, el que negó a Jesús, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan así? El que negó a Jesús. Pero también recordamos a un Pedro que después fue de beneficio para la iglesia del Señor, ¿sí? Recordamos a un Judas. Pedro negó a Jesús, pero se arrepintió. Pero luego vemos el otro lado, vemos a Judas, y cuando pensamos en Judas, ¿en qué piensas? Judas el traicionero. Bueno, ese traicionero de Jesús traicionó a Jesús, pero en lugar de arrepentirse, se suicidó, ¿verdad? ¿Se fijan cómo en la vida diaria, en la sociedad, en el mundo, pero también en la Biblia, nos encontramos con personajes que de una u otra manera los recordamos y sus vidas nos dejan ver o un beneficio o un perjuicio? Si yo mencionara el nombre de Pablo, el de la Biblia, ¿qué es lo primero que le viene a usted en su mente cuando hablamos de Pablo? Bueno, obviamente antes de su conversión, Pablo fue un tremendo perseguidor y asesino de la iglesia de Jesucristo, hasta que tuvo un encuentro tremendo con Jesús. Y Jesús se presenta de una manera sobrenatural y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente él tiene ahí una revelación sobrenatural de Dios y se convierte. Pero después entonces, y hasta la fecha, recordamos a Pablo como el predicador para la iglesia, ¿sí? Donde Dios lo usó, por ejemplo, para escribir una de las cartas considerada la columna vertebral del cristianismo, donde Pablo, por revelación del Señor, le vino la instrucción acerca de cómo
cómo viene la salvación por gracia, por fe, etcétera. Ahí está doctrina y está práctica. En todos los capítulos que contiene la carta de Pablo a los romanos, encontramos primero la doctrina y después la práctica. Y así es recordado el apóstol Pablo. Así que con todo esto podemos aprender que el echar mano de la sabiduría de Dios nos ayuda a ser benefactores y no detractores. Y ese es el punto precisamente. Queremos, como hijos de Dios, queremos ser bendición para nuestra generación. El concepto de beneficio debemos entenderlo como un bien o una buena acción que se hace o que se recibe. Por ejemplo, cuando un padre de familia aconseja a sus hijos, le está haciendo un bien a sus hijos. Y cuando el hijo atiende a tu consejo, entonces tú recibes el beneficio del consejo que le diste a tu hijo. Pero ese consejo requiere de la sabiduría de Dios. Beneficio también es algo que debe de producir resultados, debe de producir efectos buenos, efectos útiles, que ayuden al bienestar de una persona, de una familia o de un grupo de personas, ¿sí? Beneficios que nos ayuden, no perjuicios, ¿sí? Los beneficios responden a la pregunta: ¿qué hará este bien por mí? ¿Qué hará este bien por mí? La sabiduría, pues, es un beneficio que nos viene de Dios. ¿Sabían eso? Y la pregunta sería entonces, si tú sabes que la sabiduría es un beneficio que viene de Dios, ¿qué bien hace la sabiduría para ti? ¿Qué bien te hace cuando echamos mano de ella? Ya hemos visto las implicaciones que tiene cuando echamos mano de la sabiduría humana, que se contrapone a la sabiduría de Dios, lo que nos viene, las consecuencias que nos vienen cuando en nuestra sabiduría humana hacemos decisiones, no nos va bien. O el otro lado, cuando hacemos uso de la sabiduría de Dios y hacemos decisiones basadas en la sabiduría de Dios, pues obtenemos un beneficio. Así que la sabiduría de Dios nos viene como un beneficio de parte de Dios, y esa sabiduría está íntimamente ligada en la manera como vivimos. Nos damos cuenta cuando alguien está echando mano de la sabiduría de Dios o de la sabiduría humana por la manera como vivimos, cómo nos conducimos, por la manera como hablamos y qué es lo que hablamos. Nos damos cuenta. Así que ya hemos dicho que cada aspecto de la vida requiere sabiduría. Por ejemplo, en el matrimonio se requiere sabiduría. Hay muchos, yo lo he dicho ya antes, hay muchos aspectos o matices que tienen que ver con este tema de la sabiduría. Se requiere la sabiduría en el matrimonio. Se requiere la sabiduría en la educación para nuestros hijos, ¿verdad que sí, padres? Se requiere sabiduría para saber cómo debes hablarle a tu hijo y cómo debes hablarle a tu hija, si tienes hijo e hija. O inclusive si tienes varios hijos, todos nuestros hijos son diferentes. Yo tengo 2 varones y una mujer. Y obviamente yo los conozco, sé cómo le hablo a uno, sé cómo debo de hablarle a otro y cómo debo de hablarle a mi hija también. Pero necesito de la sabiduría de Dios, ¿sí? Se necesita sabiduría para desarrollar nuestro trabajo. Un trabajo donde supongo y quiero pensar que ahí en tu trabajo saben que tú eres un cristiano o una cristiana. Entonces, se requiere sabiduría para conducirnos bien en nuestro trabajo. Se requiere sabiduría para administrar las finanzas. ¿Sí o no? Este país, todos lo sabemos, nos está bombardeando constantemente en un consumismo impresionante. Y todas las plazas están preparadas para
para que tú llegues, y si no tenías planes de llegar a la plaza, al mall donde tú vas y llegaste nada más para caminar un rato, sales comprando un montón de cosas, sales con bolsas en las dos manos y no tenías pensado comprar nada, pero el ambiente que se genera en las plazas es un ambiente diseñado precisamente para atraer nuestra atención y doblegar nuestra voluntad. Y entonces ahí, cuando compramos cosas que ni siquiera necesitamos, porque a lo mejor la viste de oferta, pero no necesitas lo que está de oferta ahí, y lo compras, te vas a meter en problemas financieros, ¿verdad? Tenemos problemas financieros porque a veces gastamos más de lo que tenemos. Yo voy a hablar tal vez la próxima semana acerca de la sabiduría que se requiere para administrar las finanzas, el dinero, porque yo no sé si ustedes sabían, pero uno de los problemas que está generando uno de los asuntos, quiero decir, que está generando muchos problemas en los matrimonios es el asunto del dinero, las finanzas. Y muchos de esos problemas vienen porque no se saben administrar el dinero. Se gasta y se gasta. Hay compradores compulsivos. Pues todo eso requiere sabiduría de Dios. Por lo tanto, entonces, el llamado es a transitar por el camino de la sabiduría de Dios. Dijimos la semana pasada que obtener la sabiduría de Dios requiere primero haber nacido de nuevo. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede decir, yo tengo sabiduría de Dios. Tendrá sabiduría, pero es sabiduría del mundo, ¿verdad? Entonces, obtener la sabiduría de Dios requiere primero haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la sabiduría es enseñada por Dios para conducirnos a Dios. Por lo tanto, la sabiduría se adquiere y se crece en ella. Pero escuchen esto, a través de un factor importante que se llama tiempo. Tiempo. Requerimos de tiempo. La sabiduría dijimos que no es un producto instantáneo, que en 3 minutos ya está lista, ya eres un sabio impresionante de Dios. No. La semana pasada le dimos respuesta a la pregunta, ¿cómo obtener la sabiduría de Dios? ¿Recuerdan el primer punto? Los que vinieron la semana pasada. ¿Sí? ¿Ya no se acuerdan? Se los recuerdo. Temor de Dios. ¿Cómo se adquiere la sabiduría de Dios? Pues empieza con el temor de Dios. Dijimos que temor de Dios no es lo mismo que el temor a Dios. Temor de Dios tiene que ver con una reverencia y una honra para Él. Vimos el ejemplo de María y Aarón, que deshonraron a Dios y hablaron y murmuraron contra Moisés, el siervo de Dios, el elegido del Señor, y todo por no tener temor de Dios. Otro segundo punto que tratamos acerca de cómo tener la sabiduría de Dios es primero deseándola y luego buscándola. Luego estudiando la palabra de Dios en tercer lugar. Y cuarto, pues pidiéndosela a Dios. Bueno, hoy le vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿qué beneficios obtengo de la sabiduría de Dios? En la petición que hizo Salomón, que todos conocemos porque también ya la hemos estudiado, usted conoce la Biblia, él no buscó riquezas, él no buscó bienes materiales, él tampoco buscó fama, reconocimiento, ni tampoco buscó la vida de sus enemigos, tampoco buscó muchos días de vida. Señor, dame 500 años para vivir. No, él le pidió a Dios, ¿qué le pidió a Dios? Sabiduría. Sabiduría porque él reconoció con humildad que era un joven que tenía muchas incapacidades y en este caso para sobrellevar la responsabilidad que Dios le encomendó de gobernar una población que se cree que tenía más de 4 millones de israelitas. Si aquí con una congregación de X número de personas no es fácil poder tratar con uno y con otro, aconsejar una situación y otra, enseñar la palabra. Ahora imagínense 4 millones de israelitas, 4 millones de cabezas que piensan todas diferente, porque cada cabeza es un mundo, dice un dicho, ¿verdad? ¿Sí? Entonces,
cuando alguien hace aplicación en un trabajo, las preguntas más frecuentes son: ¿qué necesito para adquirir ese trabajo? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Y cuáles serán mis beneficios? ¿Verdad? Bueno, los beneficios adicionales que usted y yo hemos adquirido después del beneficio de la salvación que nos fue dada por gracia y por la fe en Jesús, los beneficios extras fueron: primero recibimos la salvación. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su salvación? ¿Sí? Y no costó nada, simplemente tener fe en Él. Juan 1:12 dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados de carne y sangre, ni de varón, sino de Dios. Somos engendrados de Dios. De eso hablamos en la clase. Entonces, los beneficios adicionales que recibimos después de la salvación y que están ligados precisamente a la salvación, el perdón de todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Piensa un momento todos los pecados que el Señor te perdonó, lo que hacíamos cuando estábamos allá, y te vas a sorprender, ¿sí? Pero después de la salvación, entonces el Señor nos salva y te dice: todos tus pecados están perdonados, no me vuelvo a acordar de ellos. El asunto es que como todavía seguimos en esta humanidad, pues seguimos pecando, porque ya no practicamos el pecado y ya no somos controlados por el pecado, porque ahora la nueva naturaleza de Cristo está en nosotros, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que tener la convicción de que Él perdonó todos nuestros pecados. Ya no los practicamos, ya no somos esclavos del pecado, porque Él, en el beneficio de la salvación, está implícito el perdón de nuestros pecados. Pero también otro beneficio es que ahora tú y yo tenemos la esperanza de vida eterna. La esperanza de vida eterna. Esperar que cuando los días de nuestra vida terminan en este mundo, no es como los ateos que dicen: se acabó todo. Terminan los días de tu vida en este mundo y se acabó. No, nosotros tenemos la esperanza que nos asegura la Biblia de pasar toda la eternidad en la presencia del Señor. Esos son beneficios, ¿sí? Por el hecho de caminar en los caminos del Señor. Y como Dios es supremamente generoso, o hiper generoso, si queremos mencionarlo así en sentido superlativo, pues también Él nos añade misericordia cada mañana. Qué bendición, ¿no? Cada mañana tenemos nueva misericordia del Señor. Pero también en la generosidad de Dios, Él nos da sabiduría que contiene algunos beneficios que vamos a estudiar hoy. Entonces la pregunta es: ¿qué beneficios obtengo de la sabiduría? Número uno de los principales beneficios que obtenemos por causa de la sabiduría de Dios es un mejor conocimiento de Dios. Un mejor conocimiento de Dios. Y cuando digo conocer a Dios, no me refiero porque luego a veces le preguntamos a la gente: ¿tú conoces a Dios? Sí, pero cuando se ven en problemas, en situaciones difíciles, reaccionan de una manera muy diferente a como si conocieran a Dios. El beneficio supremo que tenemos todos los que caminamos bajo la sabiduría de Dios es que iremos creciendo en el tiempo, iremos creciendo en el conocimiento de Dios. En la actualidad estamos siendo bombardeados por conceptos, ideas, ideologías que le prometen a la gente muchas formas y maneras de satisfacer los deseos humanos. Por ejemplo, si se trata de satisfacer los deseos sexuales, pues ahorita están los conceptos de la sexualidad están todos muy distorsionados allá en el mundo. Pero esos conceptos están atentando contra la iglesia, están atentando contra la familia. Por eso necesitamos cuidarnos, por eso necesitamos siempre estar en la presencia del Señor y ahí recibir de la cobertura del Señor, ¿sí? Entonces, estos conceptos y estas ideologías están presionándonos. Hay gente que el mundo está tratando de enseñar a la gente cómo saber más para humillar a los demás, o cómo tener más, materialmente hablando, para luego ser más que los demás.
Así está el mundo y mucho peor que pudiera yo estar mencionando. Sin embargo, las promesas vacías que ofrece el mundo jamás podrán satisfacer nuestros deseos profundos de conocer cada día más a Dios. ¿En tu corazón hay un deseo por conocer más a Dios? ¿Sí o no? ¿De veras? Sí. Ese debe de ser algo, un deseo aquí como el deseo que en su momento y en su tiempo nos viene la hora de comer. Hay un deseo natural de todo ser humano. Nos llega el momento, el tiempo de que debemos alimentarnos. Bueno, de esa misma manera también debe de surgir un deseo profundo aquí en nuestro corazón por conocer cada día más a Dios. En la última oración que Jesús hizo por sus discípulos antes de partir con el Padre, en Juan 17:3, Jesús dijo: y esta es la vida eterna, o en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, que lo conozcan, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La gente dice: yo conozco a Dios, pero cuando le oran a Dios, ese Dios no tiene oídos pero no oye, tiene ojos pero no ve, tiene boca y no les habla, ¿sí? Bueno, cuando tú vas a la presencia de Dios en oración y en la palabra, ¿Dios te habla, sí o no? ¿Sí? ¿Tú puedes oír su voz? A lo mejor no lo podemos oír literalmente, pero nuestro espíritu, cuando estamos leyendo la Biblia, estamos escuchando la voz del Señor aquí en nuestro corazón, que Él nos está hablando, ¿verdad? El concepto de conocer a Dios, de acuerdo a la Biblia, es a través de una relación íntima, constante, continua, de todos los días. Nadie puede decir yo conozco a Dios y estar alejado de Dios, o el corazón estar alejado de Dios. Incluso una ocasión el profeta Isaías, hablándole al pueblo de Israel, Dios hablando al pueblo de Israel, les dijo: ustedes se acercan a mí, ¿sí?, de muchas formas y maneras, pero su corazón está lejos de mí. De labios me honran, ¿sí?, me cantan, pero su corazón está lejos de mí. No, Dios anhela que nuestro corazón esté ligado al corazón de Él, cercano al corazón de Él. Por ejemplo, yo llevo 44 años casado con mi esposa. ¿Ustedes creen que la conozco? Válgame Dios. Y luego aparte duramos 3 años de novios. ¿Se imagina? 47 años ya en una relación de noviazgo y luego matrimonio. Nos conocemos muy bien. Yo ya sé cuándo a ella le agrada algo y cuándo le desagrada algo. Nos conocemos bien, ella y yo. ¿Por qué? Por el trato que llevamos, la relación que tenemos. Es simple poder entender eso. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con Dios para poderlo conocer. A Dios se le conoce, aparte de la fe, se le conoce a través de la obediencia a la palabra. Tenemos que obedecer la palabra. Alguien puede decir: yo conozco a Dios, y no obedecer la palabra. ¿Lo conocerá? Conocerá quizá algún Dios, pero no necesariamente el Dios de la Biblia. Conocer a Dios nos permite entender, aquí está el punto, Cuando conocemos a Dios, eso nos permite entender el cómo y el por qué Dios obra y Dios actúa como lo hace. O por qué Dios permite lo que permite, no solamente en nuestra vida o en nuestra familia, sino en la sociedad, en el mundo entero también. Cuando alguien no entiende la soberanía de Dios, por qué Dios hace lo que hace, entra en un conflicto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Nuestros hermanos Corona perdieron a su papá. Y yo me recuerdo, hablando con ellos, uno de ellos, no sé, por ahí está Carlos, me dijo: hermano, acepto la voluntad de Dios. Dios decidió cortarle la vida a mi papá y se lo llevó. Terminaron los días de su vida en este mundo. Yo acepto la voluntad de Dios. Qué bueno, digo, tenemos que entender la soberanía de Dios. Por ejemplo, ¿usted cree que Dios permitió todo el sufrimiento que experimentó Job? ¿O por qué creen ustedes que Dios permitió
todo el sufrimiento que experimentó Job. ¿Por qué creen? Porque Dios es malo y quería darle una lección dura, inflexible a Job. No. Algunas respuestas a la pregunta que acabo de hacer, ¿por qué creemos que Dios permitió todo el sufrimiento que experimentó Job? Una respuesta pudiera ser para probar su integridad. Su esposa nos lo confirma esto, cuando le dijo: ¿aún sigues reteniendo tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, el sufrimiento que experimentó Job le permitió ser fiel en su integridad. Dios estaba probando su integridad. A Job le hubiera sido muy fácil haber renegado de Dios. ¿Por qué a mí, Señor? Si yo te he servido, si yo he sido fiel a ti. Pudo haber renegado de Dios, pero no lo hizo. Aceptó la voluntad de Dios en esos momentos difíciles. Otra respuesta es para saber si Job tenía un temor reverente a Dios. No porque Dios no lo sabía, sino porque Job necesitaba evaluar su nivel en cuanto al temor reverente para con Dios. Entonces, y aquí ya podemos nosotros aprender. Cuando te viene el sufrimiento, pues hay que entender con sabiduría, hay que entender por qué Dios está permitiendo que suframos, que atravesemos por situaciones difíciles. Puede ser para probar tu integridad, tu fidelidad, para probar tu fe, para saber de qué material espiritual estamos hechos. También otra respuesta, ¿por qué Dios permitió que Job sufriera? Bueno, pues para que también él confiara en la bondad y en la soberanía de Dios. Las palabras de Job lo confirman cuando él dijo en Job 1:21, miren el reconocimiento de la soberanía de Dios: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sí. Y en todo esto dice el versículo 22, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces estamos tratando el primer beneficio. ¿Por qué? ¿Qué beneficios tenemos de recibir la soberanía de Dios? Conocer más a Dios. Conocer más a Dios. Dios permite el sufrimiento para recordarnos, escuchen esto, la fragilidad de la vida. ¿Sí? Para que nosotros mismos nos evaluemos, recibamos con sabiduría que en esta vida estamos hoy aquí, mañana no sabemos. ¿Alguien tiene asegurado el mañana? Nadie, ¿sí? Un día moriremos y escuchen esto, nosotros que hemos nacido de nuevo y somos salvos, ¿sí? Nos encontraremos cara a cara con Él. ¿Sí? Esa es la bendición y esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Entonces, en los años que tú llevas caminando, aquí está la pregunta para nosotros. En los años que tú llevas caminando, ¿cuánto conocimiento tienes del Señor? En otras palabras, ¿cuánto conoces a Dios? Mucho, poquito, más o menos. ¿Sí? Conocemos a Dios en la medida que obedecemos sus mandamientos también. Si se pudiera medir el conocer a Dios. Pero nos damos cuenta cuánto conocemos a Dios en la medida que obedecemos lo que Él nos dice, en todo momento, como en el caso de Job. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuánto de eso que tú conoces de Dios lo has aplicado hasta el día de hoy a tu vida cristiana? ¿Sí? Porque acuérdense lo que yo he dicho antes, si no sufrimos, ¿cómo conocemos al Dios que la Biblia dice que es Dios de toda consolación? ¿Tú has experimentado al Dios de la consolación? Yo sí, muchas veces. Me siento afligido porque también yo sufro, también yo tengo aflicciones, tengo necesidades como ustedes. No soy el superpastor, soy humano como ustedes también. Me viene el desánimo también, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo vamos a experimentar y a conocer al Dios que dice la Biblia que es Dios de toda consolación si no nos viene el sufrimiento? ¿Cómo vamos a conocer al Dios que es, dice la Biblia, que es Dios sanador de todas nuestras enfermedades si no nos enfermamos? Pues nos tiene que venir la enfermedad. Y a veces algunas enfermedades son muy difíciles de sobrellevar, pero ahí mismo, en medio de la enfermedad, del hecho de la enfermedad,
Dios nos da su gracia para soportar la enfermedad, ¿sí? Si no tenemos necesidades de cualquier índole, necesidades económicas, si no tenemos necesidades, ¿cómo vamos a conocer al Dios que es proveedor de todas ellas? ¿Se fijan cómo en la medida, o sea, nuestra vida diaria es un conocer constante y continuamente al Señor? Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan 2:3, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Está seguro? Mira lo que dice la segunda parte: si obedecemos sus mandamientos. ¿Sí? 4, versículo 4. Porque si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿qué dice? ¿Es qué? Mentiroso. Y no vive en la verdad. Versículo 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Está fácil, ¿no? De eso se trata la vida cristiana. Así que nunca, tenemos que entender esto, mis hermanos, nunca dejaremos de crecer en el conocimiento de Dios, porque nuestro Dios al que servimos es un Dios ilimitado. Nadie absolutamente puede decir: ya lo conozco en toda la plenitud. No se puede, es imposible. Salomón lo reconoció cuando, orando a Dios en Segunda de Crónicas capítulo 2 versículo 5, Dios le encomendó a Salomón, no a David su padre, sino a Salomón, que le construyera una casa. Y orando Salomón a Dios, le dijo estas palabras, Segunda de Crónicas 2:5. Dice: y la casa que tengo que edificar ha de ser una casa grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Es grande sobre todos los dioses. Versículo 6. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos no lo pueden contener? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Sacrificios dentro de lo que eran las ceremonias sacrificiales de adoración a Dios. Jesús dijo a través de Jeremías, hablando Dios a través de Jeremías en el capítulo 9 versículo 23: así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. A Dios hay que conocerlo para entenderlo. ¿Sí? Tú no puedes entender cómo Dios obra si no lo conocemos. Entonces nos va a tener que venir sufrimiento, nos va a tener que venir necesidad para conocerlo y luego entenderlo. Ah, Señor, no, está bien, entonces tú me quieres enseñar paciencia, Señor. Ah, está bien, Señor, tú me quieres enseñar que tú eres soberano, pero está bien, Señor. Bueno, hay que conocerlo para luego entenderlo. Que dice ahí, termino el texto: que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuántos creen en la justicia de Dios? Dios es un Dios justo. Ese es uno de sus atributos, ¿verdad? Dios no quiere ponernos a experimentar temor, inseguridad, preocupación por lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y no, Él nos quiere dar paz, nos quiere dar seguridad. En Él, mis hermanos, en Él estamos seguros. Estamos seguros en Él. ¿Puedes entender eso? ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque lo he vivido, lo he experimentado. A pesar de situaciones que han venido a mi vida en los años que tengo caminando con el Señor, siempre en Él me he mantenido seguro. Por eso sigo caminando con Él. Y ya llevo 40 años, ya entré a los 41, conociendo al Señor, caminando con el Señor. Proverbios 2:1 dice Salomón: hijo mío,
Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Este es uno de los beneficios principales de la sabiduría, conocer a Dios. Cuanto más llegamos a conocer a Dios, tanto más sabremos por qué obra y por qué actúa como lo hace. ¿Sí? Sabremos por qué él hace lo que hace, por qué permite lo que permite en nuestra vida, en el mundo. Conocerlo cada día es como tener la oportunidad de poder sentir el pulso de Dios. Se dan cuenta cuando los médicos traen un, ¿cómo le llaman a la cosita esta, el instrumento que ponen aquí, estetoscopio? ¿Sí? ¿Así se llama? Ok, que se lo ponen aquí en sus oídos y luego te ponen aquí una, y el médico está oyendo el latir de tu corazón, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, cuando conocemos a Dios, es como ponernos ese estetoscopio aquí y luego poner nuestra mano aquí en el corazón de Dios y empezar a oír el latir de Dios, el deseo de Dios, el corazón de Dios para sus hijos. Dios no es un Dios sanguinario, Dios no es un Dios malo, Dios no es un Dios cruel, Dios es bueno, es grande en misericordia, es poderoso, Él es nuestro Padre y como nuestro Padre nos ama. Ese es el corazón de Dios. Y todavía más, el corazón de Dios dice que Él no quiere que ninguno perezca, que todos procedamos al arrepentimiento. Cometimos un pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Pero a veces esto no lo entendemos y sufrimos y soy un vil pecador. Sí, somos pecadores, pero pecadores salvados por la sangre de Cristo, por el poder de su sangre. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Así que es como sentir el pulso de Dios. Y en ese sentido, entonces cuando podemos sentir el corazón de Dios, entonces aprendemos a ver las cosas de la vida desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra perspectiva humana. El mundo se está poniendo feo. Sí, todo lo que se ve alrededor se ve muy feo, las cosas. Yo a veces me pongo a pensar y no puedo evitar preguntarme, no sé qué le espera a mis nietos de aquí a 10 años o 20 años. ¿Sí? Así que un beneficio que obtenemos cuando echamos mano de la sabiduría de Dios es que tendremos un mayor conocimiento de Él. Y aquí pudiera yo seguir abundando más, pero vamos al segundo punto. Otro beneficio de la sabiduría de Dios es que, número 2, recibimos una guía y una dirección de Dios. La guía y la dirección de Dios es la mejor. La guía y la dirección que este mundo está proponiendo no te van a llevar a Dios. Nos llevan al pecado. Y el mundo quiere dirigir nuestros pensamientos, quiere dirigir nuestra mirada a las cosas de este mundo. Proverbios 20:24 dice, el Señor dirige nuestros pasos. La Reina Valera dice de Proverbios 20:24, de Jehová son los pasos del hombre. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Porque luego todavía la gente se pregunta, ¿por qué tenemos el presidente que tenemos? ¿Cuál sería la respuesta? Porque Dios quiso. ¿Quién lo eligió? En última instancia fue Dios. Dios quita y Dios pone reyes. Bueno, hay que orar por él. Hay que orar por toda la gente que está sola. No, pero es que es esto, es que es aquello, y es que está haciendo esto, y es que está haciendo. Hermanos, vuelvo a repetir lo que ya les dije. En Cristo tú y yo estamos seguros. No hay vuelta de hoja. En Cristo estamos seguros. Así que quienes caminan sabiamente, indefectiblemente recibirán la dirección clara
para hacer decisiones de acuerdo a su voluntad. Eso nos evitará no solamente errores, sino nos evitará muchos problemas en la vida, ¿sí? Como Dios es soberano y Dios es omnisciente, Él conoce nuestra vida, lo voy a decir así, Él conoce nuestra vida de forma global. En otras palabras, Él conoce todo de nosotros, ¿sí? Él nos conoce por fuera y nos conoce por dentro, y eso es lo más interesante. Yo los veo a ustedes, pero yo no conozco lo que hay aquí en tu corazón. Pero Dios sí. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros sentimientos, nuestras emociones. Él conoce nuestro pasado, también conoce tu presente. Y todavía más, conoce el futuro. Él sabe qué va a pasar mañana en tu vida, ¿sí? Él sabe con absoluta precisión cuál debe de ser nuestro siguiente paso. Nos hace muy bien en buscar de Él la dirección clara, la dirección sabia acerca de nuestros caminos, ir con Él. Señor, muéstrame el camino. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios? Te va a decir, no es este el camino. Transita por este que te estoy diciendo. Él conoce mejor que nosotros la ruta. Por lo tanto, recibiremos de Él la guía que necesitamos. Ese es otro beneficio de la sabiduría. ¿Por qué no echar mano de la sabiduría de Dios? ¿Sí? No existe en este mundo alguien más capacitado que Dios para guiar nuestros pasos y llevarnos por el camino correcto. ¿Cuántos lo creen? No hay nadie más. Hay gente muy sabia en este mundo, hay gente muy inteligente. Ya hemos hablado de toda esa gente sabia, inteligente, pero Dios está por encima de todos, ¿sí? Miren un ejemplo, Éxodo capítulo 13, de lo que acabo yo de afirmar. Él es el mejor guía, Él conduce nuestros pasos y nos va a llevar siempre por el camino correcto. Hay que ir con Él a preguntarle, Señor, ¿cuál es el camino? Yo estoy pensando que me debo de ir por este lugar, pero Señor, dime si ese es lo correcto, o me tengo que ir por este lugar o por este otro, ¿sí? En la vida, mis hermanos, se nos presentan muchos caminos, pero hay un solo camino que es el camino más seguro, que son los caminos de Dios, el camino que transitamos con Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí en Éxodo capítulo 13, hablando de Él es el mejor guía, hablando del pueblo de Israel, dice Éxodo 13:17. ¿Estamos ahí? Ahí está en la pantalla. Dice Éxodo 13:17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos. ¿Pudo haberlo llevado por ahí? Sí, Él es soberano, pero no lo hizo. ¿Por qué? El camino de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto, por el desánimo, por la duda, etcétera, que de hecho luego renegaron mucho de Dios. Señor, para esto nos trajiste al desierto, para morirnos de hambre. Mira, no tenemos agua, mira, no tenemos alimento. Y Dios siempre proveyó para ellos. Pero Dios tenía un plan, no los quiso llevar por el camino de los filisteos, que creo que eran 10 o 11 días que los iba a llevar a poseer la tierra de Canaán. No, Dios determinó que el mejor camino era por el camino del desierto. Versículo 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. 20 versículo, vamos hasta el versículo 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y escuchen esto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22. Nunca, digan conmigo, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, con esto podemos confirmar que Dios guió, y no solamente los guió, los protegió a Israel miles de años atrás. Él mismo
el mismo Dios que acabamos de adorar, hizo eso con Israel. ¿Tú crees que lo puede hacer con nosotros en el día de hoy? Él no ha cambiado. Él es inmutable. Si lo hizo con Israel, lo puede hacer con cada uno de nosotros. El asunto es que a veces somos incrédulos. Señor, tú me podrás llevar, porque esta vida es como un desierto. Hay muchas carencias, y no se diga carencias morales, ¿verdad? Entonces, pero Dios nos, así como guió al pueblo de Israel en una columna de nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche, lo puede hacer con nosotros, ¿sí? Ahora, aquí hay una pregunta interesante. Hoy nosotros ya no tenemos esa columna de nube ni la columna de fuego, que Dios pudiera en su soberanía pudiera mandárnoslas, pero ya no las tenemos. La pregunta es para nosotros hoy, en el Nuevo Testamento, en esta dispensación de la gracia en la que estamos viviendo, ¿cómo podemos ser guiados por Dios? Si tú pudieras comparar lo que es la columna de nube que guiaba de día y la columna de fuego que guiaba de noche, ¿a qué lo compararías con el día de hoy? Bueno, número uno, con la inerrante y poderosa palabra de Dios. Por ahí nos guía el Señor, ¿sí? Por eso hay que ir a la palabra. Señor, ¿cuál es el camino? Guíame. Ve a la palabra, ¿sí? Y la columna de fuego habla del Espíritu Santo morando en nuestros corazones, ¿sí? También el Espíritu Santo que nos guía, el Espíritu Santo que nos controla, el Espíritu Santo que dice la Biblia que es nuestro ayudador. Tenemos un ayudador allá en el cielo, Jesús sentado a la diestra del Padre, y tenemos un ayudador aquí en la tierra, el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces la palabra nos guía, pero también el Espíritu Santo. El autor anónimo del Salmo 119, él escribió en el versículo 105, lámpara es a mis pies, ¿qué? El Facebook. No, las redes sociales no nos dan luz. Bueno, siempre y cuando en las redes sociales escuches una buena palabra, una buena enseñanza, te va a dar luz, que sí las hay, ¿verdad? Entonces dijo el autor del Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. Pablo en Romanos 8:14, hablando del Espíritu Santo, él dijo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, que está en nosotros, aquí habitando en nuestro ser interior. Cada día los hijos de Dios necesitamos el consejo de Dios, necesitamos la guía del Señor, y la guía del Señor nos guía en el camino de la sabiduría. Por eso hay que buscarla. Estos son beneficios que encontramos por el hecho de echar mano de la sabiduría de Dios. Proverbios 4:10 dice, Salomón, él dijo, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. El pastor Chuy decía hoy en la mañana, es triste que algunos se van antes de tiempo en el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas y de todas las personas, de todos sus hijos. Él sabe cuándo nos va a llegar el día de la muerte, pero algunos se van antes de tiempo por desobediencia, por rebelión, por pecados, etcétera. Sí, a veces la gente se va antes de tiempo. Recibe mis razones, dice Salomón, se te multiplicarán años de vida. Y Dios finalmente va a determinar cuántos serán los años de tu vida. Sí, yo no sé cuántos años Dios me seguirá dando con vida, pero esos años que Dios me dé, los voy a vivir para continuar conociéndolo a Él. ¿Sí? Versículo 11 dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Se fijan que los caminos del Señor no admiten atajos. Por aquí, Señor, para llegar más pronto. No, el camino del Señor es derecho, es recto. Versículo 12, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Por lo tanto, versículo 13, retén el consejo, reténlo, como Job retuvo su integridad.
retén el consejo. Aquí está el mejor consejo en la Biblia. Retén el consejo, no lo dejes. Ay, sí, Señor, tú dices en tu palabra esto, pero no me convence, Señor. No, pues es que no se trata de si te convence o no. Él es Dios y a Él es al que hay que obedecer. No lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. 14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, porque te va a ir mal. ¿Sí? Hay una historia que nos deja ver la importancia de poder recibir y entender el consejo y la guía de Dios cuando se trata de hacer decisiones. Escucha, decisiones que todos nosotros hacemos y que afectan no solamente a nosotros, sino posiblemente pueden afectar a tu familia o pueden afectarte como creyente y en ese sentido también pueden afectar la iglesia, ¿sí? Esta historia nos deja ver la importancia de hacer buenas decisiones basadas en la voluntad de Dios. Yo no sé si en este tiempo tú tienes o estás próximo a hacer una decisión, o estás ahí. En estos días tengo que hacer una decisión, pero en esa decisión está involucrada mi esposa, está involucrada mis finanzas también, y yo estoy ahí, Señor, ya más o menos el Señor me dio la dirección que debo de tomar, ¿verdad? Pero ahí está una decisión. ¿Alguno de ustedes necesita tomar una decisión en estos próximos días o meses? Levante la mano. Ok, escuchen este consejo, esta historia. David está en el desierto y está huyendo de Saúl. O sea, estaba en una situación difícil. Está huyendo porque el tremendo de Saúl quería matarlo, ¿sí? Pero luego, andando en el desierto, David mucha gente que conocía a David se dieron cuenta que David andaba huyendo y fueron a seguirlo. Y dice en 1 Samuel el capítulo 22, dice que se le acercaron a David como 400 hombres. Y ellos le pidieron: David, queremos que tú seas nuestro líder, queremos que tú nos vayas guiando, ¿sí? Porque algo vieron en David, una humildad, un respeto a Dios, un respeto inclusive al mismo ungido de Dios, en este caso a Saúl, que era en ese tiempo el rey. Pero David, en ese tiempo, andando en el desierto, necesitaba hacer una decisión, escuchen esto, que afectaría no solo a él como un siervo de Dios, sino a esos 400 hombres, pero también afectarían a una ciudad llamada Keila, ¿sí? Miren la narración, 1 Samuel 23, versículo 1. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila. Esta era una ciudad que estaba situada al oeste de Judá. Dice, y están robando las eras, los campos de esta ciudad, los están robando. Versículo 2. Y miren lo que hizo David. David, como un guerrero del Señor, él pudo haber ido con esos 400 hombres, pues vamos a defender a la ciudad de Keila. Pero no, él hizo una buena decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Consultó a Jehová. ¿Qué hizo David? Consultó a Jehová. Le preguntó al Señor, diciéndole: ¿iré a atacar a estos filisteos? Señor, ¿compraré esto? Señor, ¿me iré por este camino? ¿Haré este viaje? Señor, ¿iré aquí? ¿Iré allá? ¿Consultamos a Jehová? O a veces decimos, voy a ir para allá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Y Dios, dónde lo dejamos? ¿Sí? Iré a atacar a los filisteos. Y Jehová le respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra la ciudad de Keila. Bueno, ya David tenía una decisión. Él fue y consultó al Señor, pero luego fue con los 400 hombres y les dijo: ya está, tengo la decisión, ¿sí? Cuando tú necesitas hacer una decisión, y aquí aplicando, ¿a quién consultas? ¿A quién consultas? Porque a veces nos encontramos con una decisión. Yo regularmente, cuando tengo que hacer una decisión, siempre tomo en cuenta a mi esposa. Porque a veces las decisiones tenemos que hacerlas juntos. Hay decisiones que yo tomo como la cabeza del hogar, pero hay decisiones, especialmente cuando van a afectar a la esposa y a la familia, hay que tomarlos en cuenta.
¿sí? Eso es un buen consejo que les doy a los varones. Y créeme que la opinión, la sugerencia que te dé tu esposa es de mucho valor. Es de mucho valor. Entonces, cuando tú vas a hacer una decisión, ¿a quién consultas? Porque a veces nos vemos ahí consultando al compañero de trabajo que ni siquiera cristiano es. O peor aún, tengo que hacer una decisión y van con el psicólogo. O algunos, por ejemplo, y esto se da un poquito en la consejería matrimonial. Ahí está la pareja teniendo conflictos matrimoniales y entonces la esposa, los dos son cristianos, y la esposa le dice al esposo: pues vamos a preguntarle al pastor, vamos con el pastor que nos dé un consejo. Dice: no, mejor vamos con alguien que sea neutral. ¿Alguien neutral? Entonces, a veces nos encontramos con ese tipo de decisiones que hacemos que no necesariamente son decisiones que le agradan a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no consultar a alguien, en este caso al pastor, al consejero familiar, que sabes que tiene la sabiduría de Dios, cuenta con la sabiduría de Dios para guiarte y darte un consejo bíblico? ¿Por qué decir, vamos mejor con alguien neutral? Yo hay ocasiones en que aconsejo a mis hijos, pero no por el hecho de que sean mis hijos voy a solaparles. No, esto es lo que dice Dios, y lo que tú estás haciendo no es lo que dice Dios. Así que o te alineas o te alineas, ¿verdad? ¿Cómo le puedo dar un consejo a algunas parejas que luego vienen y solicitan consejería? Por cierto, si usted necesita consejería, llámenos. Porque luego también está el otro asunto. No le hablo al pastor porque está muy ocupado. Sí, estoy ocupado, me ocupo en los asuntos que debo de ocuparme, que son los asuntos de la obra. Pero siempre tengo tiempo para todos. Y si no lo hacemos, el tiempo, ¿verdad? Ese es un paréntesis. Entonces, resulta que David consultó a Jehová. Eso es sabiduría. ¿Sí o no? ¿Alcanzan a ver la sabiduría de Dios? ¿Sí? Pero luego dice el versículo 3: pero los que estaban con David, esos 400 hombres, le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Oiga, el ejército de los filisteos era un ejército, para empezar, eran buenos guerreros. Ahí tenemos al filisteo de Goliat, ¿verdad? Bien equipados que estaban. Entonces estos 400 hombres dijeron: vamos a ir contra los filisteos. No, y les entró miedo. ¿Cómo luego nos entra miedo a nosotros? Nos viene el temor cuando tenemos que hacer una decisión. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David, al ver el temor de sus compañeros ahí de pelea, de batalla, dice que volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en Dios estamos seguros. El consejo de Dios es el consejo claro, es el consejo certero, es el mejor consejo. Él nos guía por el camino correcto. Y cuando Dios nos dice lo que debemos hacer, más nos vale hacerlo. Más nos vale hacerlo. Porque luego Dios nos habla bien claro y nos dice: esta es mi voluntad. Y a la hora de la hora decidimos contra la voluntad de Dios. Hermanos, por eso a veces tenemos problemas, porque no nos alineamos a lo que Dios nos dice, ¿verdad? Entonces David volvió a consultar, estoy en el versículo 4, a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo: sí, levántate, desciende a Keila, pues yo, Dios. O sea, ¿ustedes creen que Dios no sabía que el ejército filisteo era mucho mayor que los 400 hombres que traía David? Claro que lo sabía Dios. Acuérdense que Dios es omnisciente. Él sabe nuestras incapacidades, Él reconoce nuestras debilidades, Él conoce nuestros temores, Él conoce todo de nosotros, nos conoce por dentro, nos conoce por fuera. Pero si Él nos dice: ve, hay que ir, hermanos, hay que ir. ¿Sí? Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. ¿Qué creen que pasó? Dios le entregó en sus manos a los filisteos.
Porque cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Dios no es como nosotros, que promete y no cumple. Versículo 5 dice: fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Y luego aparte, miren la generosidad, ¿sí?, de Dios. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Con este ejemplo podemos entender que cuando rechazamos la instrucción de Dios, el rechazar la instrucción de Dios, escuchen esto, se traduce en problemas para nosotros. ¿Sí? Y no solamente para nosotros, ya lo dije, para tu familia, para la iglesia inclusive, para los hermanos, cuando la decisión implica todo eso. Entonces, cuando tengas que hacer una decisión, consultemos a Dios. Dice Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Beneficios de la sabiduría: conocemos más a Dios, ¿sí? Número 2, nos dejamos guiar por Él, y la guía y la instrucción de Él es la mejor. Número 3, contamos con la protección divina. Ya lo voy a, estos siguientes beneficios los digo así rápido. Al fin de cuentas, ahí están. Eso es verdad lo que voy a decir. Otro beneficio de la sabiduría es que contamos con la protección divina. Ejemplo bíblico, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El punto es habitar, porque a veces queremos salirnos de la cobertura de Dios. No. ¿Quieres gozar de la protección de Dios? Pues hay que refugiarnos en Él. Hay que ir a cubrirnos bajo la protección de sus alas, bajo la sombra del Omnipotente. Estas dos palabras, habitar y morar, son dos palabras muy similares en su significado. Significan permanecer ahí, al abrigo, bajo la protección de Dios, mantenernos ahí, establecernos ahí. Denota una proximidad y una cercanía con Dios. Significa morar ahí en la presencia del Señor. Significa quedarnos ahí de manera constante, permanente, vivir ahí en una relación con el Señor. Señor, aquí estoy, porque si estoy bajo tu protección estoy seguro. Entonces, cuando alguien experimenta la cercanía de la presencia del Señor, entonces puede hacer suyas las palabras que siguen en el versículo 2. Estás ya ahí morando bajo la sombra del Omnipotente. Entonces tú con toda seguridad puedes decir: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En los momentos difíciles que pasamos por la vida, ¿confías en el Señor, sí o no? Cuando habitamos morando bajo su sombra, podemos confiar en Él. Versículo 3: Él te librará. Él te librará. Él te va a salvar, Él te va a defender. No necesitas hacer uso de estrategias humanas para defenderte. Él es nuestra defensa, ¿sí? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, escuchen, debajo de sus alas estarás seguro. Pero es que anda la migra por ahí. Debajo de sus alas estarás seguro. Nos viene temor, pero hermanos, echemos mano de este beneficio de la sabiduría, que es que gozaremos de la protección del Señor. Debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad, etcétera. Ya usted termine de leer los versículos que le restan al Salmo 91. Vemos la protección de Dios para con Job. Dice Job 1:6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales venía también ¿quién? Satanás, el acusador de los hermanos. Ahí anda. Versículo 7: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él respondió: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Mira,
¿Cómo era Job? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso honra a Dios. Eso provoca cuando un hijo de Dios tiene estas cualidades y muchas otras que tienen que ver con la vida cristiana, entonces tú puedes estar plenamente seguro que el Señor te va a proteger. Siempre y cuando seamos perfecto, aquí se traduce en maduro, rectos, andemos en rectitud. Si andas ahí haciendo chuecuras, perdónenme que lo diga de esa manera, si andas así haciendo fraudes o cosas así, o como que trabajas en tu trabajo y no lo haces como debe de ser, entonces no estás caminando en la rectitud que requiere la vida cristiana. Y si no andamos en rectitud, ¿cómo vamos a querer que Dios nos proteja? Bueno, Dios en su soberanía lo hace, ¿verdad? Dice, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Apartado del mal. Job en su generación, como en la nuestra, vivió también rodeado de muchas tentaciones, pero él se apartaba. Él se apartaba. Como tú y yo necesitamos apartarnos cuando se viene la tentación. Apártate, apártate, para que goces de la protección del Señor. Y entonces versículo 9, responde Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado, ahí está, miren, la protección de Dios. No le ha acercado alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Fíjese las cualidades que tenía Job, le dieron a Dios herramientas para que él pudiera bendecir a Job en todo. Y a veces cuando nosotros no le damos herramientas a Dios, luego preguntamos, ¿por qué si el hermano lo has bendecido y a mí no? Bueno, pues es que él es recto, es temeroso de Dios, es apartado del mal, y tú andas ahí con tus rollos. Tú o alguien que nos está escuchando por ahí. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué Job y su familia y sus bienes disfrutaban de la protección de Dios? ¿Por qué era preferido de Dios? Dios no tiene hijos predilectos. Dios es Padre de todos y Dios nos ama a todos por igual. Te ama a ti como lo ama a Él y a Él y a ella y a ella y a mí. Dios no hace distinción. A ti te quiero más, tú eres mi preferido. No, Dios no es así. Job gozó de la protección de Dios. La respuesta está porque él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ya para terminar, dice versículo 11: pero extiende ahora tu mano, le dice Satanás, y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios le dijo a Satanás: ok, te voy a demostrar de qué material está hecho mi siervo Job. ¿Sí? Ok, toca todo lo que esté en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, ni tarde ni perezoso, a trabajar. Así anda Satanás, buscando que nos descuidemos para acecharnos, para dañarnos. Pero si gozamos de la protección del Señor, entonces vamos a estar seguros. ¿De acuerdo? Otro beneficio, él nos da fuerza espiritual, y otro más viene cuando echamos mano de la sabiduría de Dios. Entonces hay gozo, hay paz y hay contentamiento en el corazón, en el alma. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y también Pablo le dijo a Timoteo: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, ¿cómo obtenemos la sabiduría de Dios? Temor reverente, deseando y buscando la sabiduría de Dios, estudiando su palabra, pidiéndosela a Dios. ¿Qué beneficios obtengo de la sabiduría de Dios? Mejor conocimiento de Dios, una guía y dirección de Dios,
protección divina, fuerza espiritual para resistir las tentaciones, y eso se traduce en gozo, paz y contentamiento para nuestra alma. Está fácil, ¿verdad? Echemos mano de la sabiduría de Dios. Amén. ¿Entendió el mensaje? Bueno, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor continúe dándonos de su sabiduría. Ponte de pie un momento. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos una vez más cuántos beneficios tenemos por causa de echar mano de tu sabiduría, Señor. No nos dejes de tu mano. Siempre, Señor, siempre condúcenos por el camino de rectitud, por el camino de la obediencia, por el camino de tus mandamientos, Señor. Porque queremos siempre, en medio de este mundo en el que nos tocó vivir, contar siempre con tu protección divina. Queremos tener siempre la fuerza espiritual que proviene de ti para resistir las tentaciones, las pruebas, el sufrimiento, la enfermedad, todo lo que nos viene, para que entonces venga gozo, paz y contentamiento a nuestra vida. Aquí estamos, Señor, aquí está nuestra vida delante de ti. Todo lo que somos depende de ti, Señor. Por lo tanto, queremos vivir siempre para ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser mejores para ti, Señor. Para que cuando tú vengas podamos irnos a tu presencia y pasar toda la eternidad allá en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. O cuando tú nos llames a rendirte cuentas, que podamos darte buenas cuentas, Señor. Y tú puedas decirnos: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea la gloria, la honra y todo el honor. Y todos decimos amén y amén. Dale el aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti la gloria y la honra siempre, Señor. Amén, amén. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón. Despídanse unos a otros y no nos olvidemos siempre de pedirle sabiduría a Dios. Que Dios les bendiga a todos.